Desde los estudios de NTC, la red independiente presenta Noticias 1. Esta noche en Noticias 1, Semana de Pasión, inicia Colombia mañana en La Haya. En el Tribunal Internacional de Justicia se enfrenta con Nicaragua por los derechos marítimos en el Caribe. Se unen los raizales de todas las islas del Caribe, reafirman su soberanía de los estados y de La Haya. Ocultan un proyecto sobre mercado de capitales que se tramita en el Congreso. Se encuentra la temible reforma pensional. Niño de 14 años muere por disparos de un infante de marina sin ningún motivo, salvo el color rojo con que había teñido todo su cuerpo. Al final de 2022 a los países ricos les sobrarán 3.7 billones de vacunas que desde ya hacen falta en los países con menor desarrollo. Y en los deportes, Germán Arango. Mónica, Deportes Tolima y Deportivo Cali empataron a un gol. El equipo de Ibagué es tercero en la tabla de posiciones y el de Rafael Dudamel continúa por fuera de los 8 primeros de la tabla. Luis Díaz se apuntó doblete en el 5-0 de Porto sobre Moreirense y el colombiano es el goleador en la Liga de Portugal. Y atención porque la selección Colombia consiguió una histórica clasificación. Por primera vez irá al Campeonato Mundial Femenino de Voleibol de Mayores. Aquí está, esta es la imagen del día. Los primeros patrullajes militares en Bogotá que se iniciaron esta semana en las calles de ciertas localidades en donde curiosamente la alcaldesa Claudia López había reportado disminución hasta del 86% en la comisión de algunos delitos. La medida similar a la militarización ordenada por Duque en el paro nacional de mayo pasado podría ser inconstitucional. De esta historia hablaremos hoy. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la red independiente. Presenta Noticias 1 con Mónica Rodríguez y Germán Arango. Buenas noches y bienvenidos a la mejor información del fin de semana. Casi una década después, Colombia y Nicaragua se vuelven a enfrentar en el Tribunal Internacional de La Haya. Mañana se inician las audiencias para determinar los derechos marítimos de los dos países en el Mar Caribe. Juan Fernando Barona. Mónica, Nicaragua alega en contra de Colombia el incumplimiento del fallo de 2012 que le concedió la soberanía sobre 75.000 kilómetros cuadrados en esa zona. Colombia cree tener buenos argumentos para defenderse. Después de 9 años de un primer fallo que dejó a Colombia maltrecha en sus posesiones marítimas del Océano Atlántico, mañana en la Corte de La Haya comenzará otro episodio internacional difícil para el país, la continuación del diferendo limítrofe en el Mar Caribe con Nicaragua. La audiencia, que está programada para las 3 de la tarde, hora local, se iniciará con la presentación de los argumentos que tiene la nación centroamericana en contra del Estado colombiano. Mañana Nicaragua expone sus argumentos, mañana, como le digo, va a ser un día difícil, van a decir toda clase de barbaridades. El miércoles nosotros presentamos nuestros argumentos, luego el viernes Nicaragua contesta nuestros argumentos y luego nosotros contestamos a los argumentos de Nicaragua. El agente defensor de Colombia en este diferendo, Carlos Gustavo Arrieta, que ya se encuentra en La Haya, manifestó que en estas audiencias no se determina si Colombia ha cumplido o no el fallo de 2012 cuando el Tribunal Internacional decidió concederle a Nicaragua 75.000 kilómetros cuadrados de espacio marítimo que estaban en posesión de nuestra nación, aunque nos conservó la soberanía sobre 7 islas, entre ellas San Andrés, Providencia y Santa Catalina. La actual controversia iniciada por Nicaragua versa sobre el presunto incumplimiento de ese fallo por parte de Colombia. Y Colombia sostiene y tiene pruebas suficientes para demostrar que Colombia no ha violado los derechos nicaragüenses. Según el agente Carlos Gustavo Arrieta, Nicaragua argumentó que el Estado colombiano sí ha violado el fallo porque expidió un decreto de zona contigua y porque nuestro país continúa ejerciendo soberanía en el Caribe. Colombia está haciendo presencia allí porque tiene el derecho a hacerlo, no solamente porque el principio general de libertad de navegación en los mares se lo permite, sino además porque existen claras tratados internacionales. Aunque en estos casos es incierto lo que la Corte pueda decidir, Arrieta aseguró que Colombia tiene buenos argumentos. Lo que sí le puedo decir es que estamos muy bien preparados y que tenemos argumentos muy fuertes frente a Nicaragua. El ex canciller de Colombia, Julio Londoño, uno de los mayores expertos en este asunto, manifestó que Colombia siempre respeta las decisiones de la justicia internacional. Colombia ha señalado que el hecho de que haya tomado una serie de acciones en el área del Caribe, en el área del archipiélago, no implica de ninguna manera que esté incurriendo
en violaciones al derecho internacional. Aunque esta semana se activan las audiencias sobre el diferendo, es posible que solo el año entrante se conozca la decisión de la Corte, porque esta toma entre 6 meses y 1 año en fallar. La próxima semana también se iniciarán las audiencias de la contrademanda de Colombia frente a Nicaragua por desconocer los derechos de pesca histórica de los raizales y por intentar apropiarse de unas áreas del Caribe occidental que no le corresponden según la decisión de 2012. Mientras los juristas expertos en derecho internacional más destacados tanto de Colombia como de Nicaragua debaten sus argumentos en la sofisticada Corte de La Haya, los sanandresanos piensan en su propia soberanía. Eduardo López Juque. Mónica, los raizales del Caribe occidental se reunieron en lo que denominaron el pueblo creol para reafirmar sus derechos y su identidad ancestral por encima de decisiones externas. Convocados por la iniciativa Gran Abrazo del Pueblo Creol, delegados de Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras y Jamaica llegaron a San Andrés este fin de semana para acompañar a los habitantes de San Andrés, Providencia y Santa Catalina en su reafirmación como pueblo raizal autóctono y ancestral, al margen de las disputas territoriales entre Colombia y Nicaragua en La Haya. Hay una realidad que el mar nos une, una cultura, una comunidad afrodescendiente de siglos. Basados en esa cultura ancestral y supranacional, el pueblo raizal multinacional espera que los jueces de La Haya reconozcan sus derechos a su territorio y su mar y los hagan valer por encima de los intereses políticos de Bogotá y Managua. Existimos un pueblo criol que llevamos siglos en posesión de nuestro territorio, mucho antes de que estas dos naciones existieran. El pueblo creol espera que el gobierno colombiano cambie su actitud frente a los raizales y pase del discurso a la acción, y que así como anuncia que defiende los derechos del pueblo raizal en los escenarios internacionales, reconozca y respete sus derechos ancestrales en el ámbito interno. Porque seguimos siendo la misma cultura, el mismo idioma, la misma gastronomía y los mismos lazos de sangre desde el pasado. Estamos discutiendo el estatuto por más de 10 años y aún todavía persistimos una demora para que ese estatuto sea efectivo. La semana pasada, en la Comisión Cuarta de Senado, en el propio Centro Democrático, partido de gobierno del presidente Duque, fue cuestionada la gestión oficial en la reconstrucción del archipiélago, 10 meses después de haber sido azotado por el huracán Iota. Reconstrucciones que se prometieron. Inicialmente se prometieron 1.150, después la meta bajó a 910. Van en el 23% de la meta inicial y del 18.5% de la meta modificada. De acuerdo con la representante a la Cámara, Elizabeth J. Pan, en Providencia 136 familias todavía viven en carpas, no hay refugios ni hospital, y en San Andrés más de 1.000 viviendas afectadas tampoco han sido intervenidas. Mañana, en compañía de los delegados internacionales, la autoridad raizal hará la proclamación del archipiélago como territorio ancestral indivisible. Una reforma al reglamento de los fondos de pensiones y normas que impactarán las jubilaciones de los colombianos se está tramitando subrepticiamente en un proyecto de ley de reforma al mercado de capitales. Juliana Ramírez. Mónica, en total son 14 artículos que tocan el régimen de pensiones sin que este sea el tema central de la iniciativa legislativa, razón por la cual la Corte Constitucional ha tumbado 2 mini reformas anteriores y hay quienes están pidiendo suprimir estos artículos antes de que lo vuelva a hacer el tribunal. Una mini reforma pensional subrepticia se está tramitando en el Congreso de la República a través de 14 artículos incluidos en el proyecto de ley 413 sobre mercado de capitales. Los fondos de pensiones son estratégicos en el mercado de capitales, son 316 billones, son inversionistas importantes en infraestructura, son inversionistas importantes en sector salud. La iniciativa, que tiene como autores a la senadora del Centro Democrático María del Rosario Guerra y al exministro de Hacienda y hoy codirector del Banco de la República Alberto Carrasquilla, pretende flexibilizar las reglas de inversión de los fondos privados de pensiones y permitir la contratación de terceros para gestionar los portafolios. El problema es que las AFP tienen que remunerar a estos intermediarios y eso puede traducirse en costos administrativos ocultos que reducen la rentabilidad neta para los cotizantes y por lo tanto se traduce en una menor pensión.
También se busca modificar la forma en que se remuneran las AFP, pues si se aprueba el proyecto, los fondos privados podrán cobrar un porcentaje de los rendimientos financieros. Para las personas que ya están por alcanzar su edad de retiro, se va a traducir también en costos administrativos que reducen su pensión, porque no solamente tienen que pagar, no solamente pagaron sobre lo que cotizaron, sino que ahora van a tener que pagar sobre las rentabilidades que sus portafolios generen. Adicional, se pretende que los riesgos de longevidad y jurídicos que cargan los fondos privados sean asumidos por el Estado a través de un patrimonio autónomo y que las AFP puedan administrar los recursos del Fondo Nacional de Pensiones de Entidades Territoriales FONPET. Congresistas del Partido Verde radicaron una proposición para que se eliminen los artículos pensionales del proyecto de mercado de capitales. Cabe recordar que cuando el gobierno ha intentado incluir mini reformas pensionales en proyectos como el Plan Nacional de Desarrollo y en decretos como el de emergencia económica, la Corte Constitucional se los ha tumbado. La Corte Constitucional, entre otras cosas, ha dicho que todo lo que tiene que ver con pensiones tiene que guardar unidad de materia, y en este caso es muy discutible que esa unidad de materia exista estando esos artículos allí en un proyecto de ley sobre capitales. En la discusión de este proyecto de ley también se deberá estudiar la conveniencia de modificar el gobierno corporativo de Colpensiones, pues se habla de la necesidad de miembros de junta independientes, cuyo porcentaje será definido por el propio gobierno. Inicialmente, el proyecto de ley también contemplaba el inicio de la privatización del Fondo Nacional del Ahorro y volver embargables recursos de subsidios como ingreso solidario, pero esos dos artículos fueron sacados en la discusión pasada. Ya el Consejo de Estado había suspendido por duda constitucional una norma similar, diciéndole al gobierno que no podía poner a militares a hacer el trabajo de la policía. Pero esta semana el ministro de Defensa y varios gobiernos locales avalaron otro intento. Víctor Ballester. Mónica, consultamos con un teórico y profesor de Derecho que llama a esta maniobra la elusión constitucional, que consiste en poner a andar una norma inexequible mientras se descubre que lo es y ésta se cae, pero después de haber cumplido el cometido que se fijó quien la expidió. El patrullaje militar de algunas calles de localidades de Bogotá, que se inició esta semana a solicitud de la alcaldesa de la capital, fue implementado de inmediato por el gobierno Duque, que había intentado una medida similar en el pasado paro nacional. La medida no solo fue aceptada por el ministro de Defensa, sino que la extendió a otras ciudades capitales. Acción coordinada de control por parte de nuestra policía con el Ejército Nacional. El argumento para poner a las patrullas militares a hacer rondas de vigilancia en determinadas zonas urbanas es el de la creciente inseguridad y el incremento en la comisión de delitos callejeros como el raponazo, el hurto y el atraco. Hace apenas unos meses, en mayo pasado, y en medio de las protestas y marchas, el presidente Duque anunció una medida parecida a la de las patrullas militares de hoy. Empieza el máximo despliegue de asistencia militar. Duque firmó entonces el decreto respectivo para, según dijo, restablecer el orden en Cali y otras 13 ciudades. Sin embargo, el Consejo de Estado suspendió transitoriamente el acto como respuesta a una demanda en que ciudadanos caleños aducían que la medida de militarizar las urbes ponía en riesgo su derecho a la protesta social, a la vida e integridad personal y al debido proceso. Se encontró que ese acto administrativo amenaza el derecho a la protesta social porque los hechos que se mencionan como perturbadores del orden público tienen que ver con disturbios internos, con seguridad ciudadana, con la protección y control de civiles, funciones que están a cargo de la Policía Nacional por mandato constitucional, más no de las fuerzas militares. Noticias 1 consultó a un constitucionalista para conocer si, en su opinión, sobre si el patrullaje militar que se activó esta semana también viola la Carta Política como el decreto presidencial de mayo pasado. Patrullar el ejército dentro de las ciudades comparte los visos de inconstitucionalidad de la asistencia militar que en ese momento fue dispuesta. El experto aclara que los militares solo pueden intervenir en el orden público de los centros urbanos si antes se decreta la figura de conmoción interior. ¿Puede el ejército ir a las ciudades cuando no haya conmoción interior? La respuesta es no. Para el profesor Quinche, no es extraño que el gobierno Duque insista en las soluciones militares. El Poder Ejecutivo se juega ese as, lanza normas que son de contenido inconstitucional, espera el trámite del control que puede durar fácilmente un mes, 2 meses o ni siquiera darse el control
y una norma inconstitucional tendría vigencia inmediata. Esa figura es muy vieja. Se llama elusión constitucional. Hasta el momento no existe, que se sepa, ninguna demanda judicial contra el patrullaje militar desplegado esta semana. El gobierno, su partido y la mayoría de medios de comunicación aseguran que se hacía necesario el patrullaje militar en Bogotá porque las cifras de inseguridad de la ciudad están desbordadas. Pero al mirarlas es claro que Bogotá no ha empeorado, sino mejorado en la materia. Camilo Galán. Mónica, las cifras de homicidio han bajado 75% en Kennedy y 86% en Mártires, que son dos de las localidades que hoy cuentan con patrullajes asistidos por militares, que los bogotanos respetan, pero no consideran idóneos para el trabajo. Un balance del estado de seguridad de Bogotá en el mes de agosto recién pasado que se realizó comparando las cifras de delitos cometidos en los años 2020 y 2021 fue entregado el 8 de septiembre por la alcaldía y su Secretaría de Seguridad. Hemos logrado que el homicidio empiece a tener una tendencia a la baja del 75% en Kennedy, del 86% en Mártires, del 67% en Usaquén, del 57% en Usme. En esas 4 de las 6 localidades que están siendo reforzadas, ya empezó en estos 20 días de intervención de agosto a bajar el homicidio. Esta declaración de la alcaldesa López se dio 7 días antes de que ella le pidiera apoyo al gobierno nacional. Sin embargo, el reporte que ella misma dio sobre la disminución en el volumen de cierto tipo de delitos como el hurto contradicen la petición de patrullar la ciudad con militares. En el hurto ya empezamos a tener una tendencia hacia la baja. En Bosa en un 19%, en Ciudad Bolívar en un 9%, en Kennedy en un 11%, Mártires 13% y Usaquén 20%. Es decir, en 5 de las 6 localidades focalizadas empezó a bajar el hurto. Según lo que dijo Claudia López en esta rueda de prensa, la mejoría en la disminución de número de delitos en Bogotá se debió a la incorporación de 1.500 policías nuevos en la ciudad que llegaron en la segunda quincena de agosto. No se entiende entonces por qué la alcaldesa pidió el apoyo de patrullas militares debido a, según ella misma dijo, que tener 1.000 o 2.000 policías militares en las calles era, comillas, la única opción para combatir la seguridad de Bogotá. Noticias 1 estuvo en uno de los retenes mixtos policía-militares que controlan la ciudad. Las fuerzas mixtas son esenciales ante tanta inseguridad, pues es mejor el apoyo del ejército en los retenes. Pero otros bogotanos coinciden en que los militares no están entrenados para este tipo de tareas. La policía militar debe estar para combatir a la guerrilla. En la ciudad no pienso que sería lo ideal. Pienso yo que para eso está capacitada la policía. Me parece que a la policía le quedó grande, ¿no? Pero que el ejército debería estar en otras labores como tal, pero pues todo esto es a veces como pura pantalla. Estos grupos mixtos, patrullas militares y de policía, no solo se activaron en Bogotá. El gobierno Duque, que había firmado un decreto similar de militarización de unas ciudades y departamentos, ya activó esta modalidad además de Bogotá, en Soacha, municipio cercano a la capital, y en Cali, Barranquilla y Cúcuta. Es tan falso el mito de que en Bogotá está desbordada la inseguridad que la unidad de inteligencia de The Economist la incluyó en su lista de ciudades seguras, lo que indican los indicadores. La unidad de inteligencia de la revista The Economist publicó su índice de ciudades seguras, que le dio a Bogotá el puesto 41 en la clasificación general de las 60 evaluadas. El 46 en seguridad digital, el 45 en seguridad en salud, el 49 en infraestructura de seguridad y el cuarto en seguridad ambiental. Esto indica que en la ciudad se respira inseguridad, pero saborizada con aire puro. Esto es lo que indican los indicadores. Un menor de edad con problemas mentales fue asesinado por un miembro de la Armada Nacional que resolvió vaciar el proveedor de su arma contra la humanidad del niño. La Armada asegura que el niño tenía una actitud amenazante que testigos y familiares desmienten. Isaac Quiñones, un niño de apenas 14 años de edad que padecía desórdenes mentales, murió a manos de un miembro activo de la Armada que le disparó sin ningún motivo cuando el menor caminaba cerca a la muralla de contención del puerto del municipio de Regidor, en el sur de Bolívar. Por supuesto, el niño le dispararon más de 4 veces. O sea, ahí en el sitio habían 12 vainillas, pero el niño recibió una cantidad de tiros en su organismo.
fue instantánea. La muerte de Isaac ocurrió el jueves pasado hacia las 10:30 de la mañana, cuando un uniformado de la Armada accionó su arma varias veces contra su cuerpo, como si se tratara de un criminal peligroso. Yo le digo, no le dispare, que él es un loco, él es un loco. Y lo vamos a coger, ya viene la policía para cogerlo para llevarlo al centro psiquiátrico. Quien habla es Franklin Andrés Potes, primo de la víctima y testigo directo de la tragedia. Él cuenta que Isaac salió esa mañana de su casa caminando y que antes se había echado pintura roja en todo el cuerpo, de la cabeza a los pies. Los familiares, preocupados por la situación psicológica de Isaac, le pidieron a Franklin seguirlo y llevarlo de nuevo a casa. Minutos más tarde, Franklin alcanzó a Isaac, que iba por la vía peatonal del río. Fue cuando vio que una lancha con 2 miembros de la Armada se acercaban al niño. Uno de los militares tomó su fusil y apuntó contra el menor, dándole yo la voz que no lo asesinara. A pesar de las súplicas de su primo, el infante de Marina disparó. Y él sin media palabra comenzó a dispararle desde los pies y lo coge y lo mata, quemarropa. Cuando Franklin le reclamó, ya con Andrés tirado en el piso, el uniformado dijo una frase escalofriante. Lo único que me dice es que si me toca pagarlo, lo pago. Fue lo único que me dijo él. Las únicas palabras que él me dijo, ¿para qué fue esa? Si me toca pagarlo, los pago. La Armada, enterada de esta ejecución a sangre fría contra un menor en estado de indefensión, publicó un comunicado con las frases de rigor. Pero allí también aseguró que su uniformado disparó porque el joven huía de una persecución de varios lugareños, siendo advertido del suceso por un infante de Marina, quien intervino ante la situación. Pero la supuesta persecución de la comunidad tras el niño víctima fue desmentida por los habitantes de Regidor. En ningún momento, como cuentan sus familiares y allegados, venía siendo perseguido por una turba, por miembros de la comunidad. Ayer sábado los restos de Isaac fueron velados en el salón comunal del colegio Héctor Manuel Vides, en donde él cursaba 10º grado. La iglesia también pidió justicia. Que se llegue a esclarecer los hechos que acabaron con la vida del joven Isaac Quiñones y se pueda prolongar un castigo ejemplar. A pesar de que la tragedia de Isaac se conoció en toda la región, todavía su familia no ha sido informada sobre la apertura o no de la investigación penal contra el infante. La Armada no se ha comunicado con ella ni tampoco ha revelado la identidad del responsable ni la unidad a la que pertenecía. Un mayor de la policía de Facatativá golpeó hasta ocasionarle fracturas al administrador de un bar que fue citado para firmar un comparendo tan pronto supo que él era homosexual. Enrique Tapia. Mónica, el comandante de la policía de Cundinamarca sostiene que la homofobia no será tolerada y que en consecuencia las investigaciones tendrán resultados contundentes. El pasado 5 de septiembre, Iván Robles, propietario de un bar gay en Facatativá, Cundinamarca, incumplió el horario para poder tener abierto su negocio, por lo que la policía decidió imponerle un comparendo. Que debía acercarme a la estación de policía, que porque el único que firmaba el comparendo era el comandante de la estación, que era el mayor Oscar Hernández. Voluntariamente subió a una patrulla y se dirigió a la estación de policía con el fin de firmar el comparendo en presencia del comandante. El patrullero le dijo, vean, viene el dueño del bar gay. El mayor, sin duda, lo llegó y dijo, será el bar de las maricas. Entonces, pues de una vez yo cambié la actitud, yo dije, no le voy a firmar nada. Según Iván, su negativa a firmar el comparendo desató la furia del comandante de estación. El señor mayor se levanta de la silla, rompe la comparendera, rompe el comparendo, y se acerca hacia mí y lo primero que siento es un puño en la cara. A empujones fue llevado al interior de la estación. Me esposaron, me pasaron corriente con taser y me empezaron a golpear. Cuando yo volteé a mirar, el mayor estaba parado sobre mi pie. En medio de los gritos de dolor, pidió ser llevado urgentemente a un centro médico. Estamos a 3 cuadras, llévenme al hospital. Créame que me está doliendo mucho el pie, me le quejé. Ellos lo único que hacían era burlarse. La brutal golpiza terminó fracturando el peroné y el tobillo izquierdo de Iván. Y usted no hizo absolutamente nada. No me brindó los primeros auxilios. Lina Marcela Robles, hermana de Iván, también llegó a la estación para saber qué estaba pasando y grabar en video los hechos. Pero este acto enfureció aún más a los uniformados, que terminaron quitándole el celular y golpeándola. Cállese, lesbiana, zorra, eso era lo que querían. ¿Quién los mandó a venir a hacer escándalo? Su hermano ya tiene cédula, yo con los maricas y las lesbianas de este pueblo no la voy. El abogado de las víctimas ya denunció los hechos. Por 7 delitos en cabeza de tortura se han vinculado 5 policías, entre ellos el comandante de la policía de Facatativá, el mayor Oscar Hernández. La policía de Cundinamarca ya investiga disciplinariamente los hechos. Procede con absoluta determinación ante cualquier comportamiento contrario a nuestra misión constitucional.
Frente a conductas como las denunciadas, realizaremos investigaciones de manera contundente. Por el momento, Iván se recupera de la cirugía por las fracturas ocasionadas por la golpiza policial, que desde un principio le dejó 65 días de incapacidad por medicina legal. Según los acuerdos de compra examinados por una revista médica inglesa, al final del año entrante le sobrarán 3.7 billones de vacunas que harán falta en África, donde la mayoría de países solo puede acceder a ellas por donación. Sara Sepúlveda. Mónica, la vocera de la Organización Mundial de la Salud en África, dice que con lo planeado del mecanismo COVAX y las donaciones, el continente llegaría al final del año al 17% de población vacunada y que solo en el primer trimestre del próximo año podría estar cerca del 40%, que es hoy la cifra de Estados Unidos y Europa. Según el British Medical Journal, a finales del 2022 sobrarán 3.700 millones de dosis de vacunas que podrán desperdiciarse, problema que se hace más grave pues las fabricantes suscribieron acuerdos con sus clientes que les prohíben volverlas a incorporar al mercado. And 39 million people, less than 3% of Africa's population, are fully vaccinated. That compares to more than 50% in the European Union and the United States. 26 africanos mueren cada hora a raíz del COVID-19 y esta semana alcanzaron los 8 millones de contagiados. La directora regional de África de la Organización Mundial de la Salud denuncia las pocas vacunas que el continente recibe y los millones de vacunas que sobran en países ricos. The quickest way to end this pandemic is for countries with reserves to release their doses so that other countries can buy them. Además de los altos contagios que hay en el continente, también se han detectado nuevas variantes y no han podido frenar su propagación. 32 African countries have reported the Delta variant and 44 have the Alpha variant. El mecanismo COVAX y Avatar son los programas por los cuales los países africanos reciben las dosis de la vacuna, pero no ha sido suficiente. The 470 million doses now expected via COVAX by December this year are enough to vaccinate just 17% of all Africans. La meta mundial establecida por la OMS para finales de año es que el 40% de la población esté vacunada. Es decir, que África necesita 500 millones de dosis más para cumplir esa meta. Los cálculos apuntan que este continente estaría llegando a esa meta hasta marzo del año 2022. A Estados Unidos le sobrarán en diciembre del año entrante 1.271 millones, al Reino Unido 421 millones y a Japón 361 millones. Para planear un viaje de estudios al exterior, el estudiante o sus padres tienen que calcular ciertos costos que al cubrirlos le darán la tranquilidad que necesita para entrar a clases. Si tiene planeado ir a estudiar en el exterior, haga bien sus cuentas. El presupuesto dependerá de dos cosas principalmente: duración del programa y el tipo de país que escoja. Pues no es lo mismo llegar a destinos como Nueva Zelanda o Australia, que permiten trabajar, que viajar a países como Estados Unidos, donde no se puede. El presupuesto debe incluir la compra de ambos tiquetes de ida y de vuelta. Lo más costoso es la matrícula. Intente aplicar primero a becas y sepa que, por ejemplo, las que ofrece Colfuturo tienen un porcentaje alto de condonación si el estudiante vuelve al país. Si sus planes son quedarse, calcule en el presupuesto la totalidad de la beca que deberá cancelar. Si busca financiamiento con un banco, en las opciones hay créditos educativos de corto y largo plazo con tasas de interés desde 1,03% hasta 14,03% efectivo anual. Incluyen los costos también el seguro médico, que será obligatorio para la totalidad de su estadía. Respecto al sostenimiento, la mayoría de los países exigen tener un mínimo de solvencia económica en una cuenta que garantice que la persona podrá estar en ese territorio sin necesidad de trabajar. Es importante que investigue cuál es el costo de vida del país, incluyendo arriendos, comida, transporte y actividades de recreación. Por último, incluyan en el presupuesto costos de pasaporte, visa y exámenes médicos que generalmente solicitan las embajadas. Volcán Cumbre en la isla La Palma de Canarias, España, explotó esta mañana arrojando piroplastos a más de 1 kilómetro y desde entonces emana lava en cantidades que han bloqueado carreteras y que ya están invadiendo las casas de los vecinos. El presidente de gobierno, Pedro Sánchez, canceló el viaje que tenía planeado para reunirse con su homólogo Joe Biden en fechas coincidentes con la del posible encuentro de su anterior visitante, el presidente Iván Duque, también con el norteamericano. Este es Noticias 1, la red independiente.
La expareja de una funcionaria pública resolvió tomar venganza cuando ella se dio cuenta de sus problemas de personalidad, enviándole fotos de ella desnuda a sus compañeros de trabajo. Joana conoció a Iván hace 8 años en su lugar de trabajo. En ese momento eran simplemente buenos compañeros. Como cambiaron de empresa, ella no volvió a saber nada de su amigo hasta este 2021, cuando coincidieron en redes sociales. Iván la invitó a salir y pronto iniciaron una relación sentimental. Al inicio todo iba bien, pero 2 meses después, según relató Joana, él tuvo manifestaciones de celos obsesivos. Empezó a tener como unos patrones o unos comportamientos agresivos, en donde me decía cómo me tenía que vestir, porque me cuestionaba por qué me maquillaba tanto. Joana, hoy psicóloga organizacional contratada por la Gobernación de Cundinamarca, preocupada por la conducta de su novio, quiso cerrar su capítulo amoroso. Cuando le comunicó su intención, Iván respondió con agresiones físicas y sexuales. Este hombre intenta tener relaciones íntimas conmigo, a lo que yo le digo que no quiero fingir. Este hombre pues tomó una fotografía sin mi consentimiento en donde aparezco semidesnuda. Después, él, un ingeniero industrial, decidió vengarse a juzgar por su conducta. Primero la acosaba a través de las redes y más adelante decidió enviar sus fotos íntimas a los correos institucionales de funcionarios de la gobernación. Y les envía mi fotografía diciendo que yo presto servicios sexuales, que vivo cerca de la gobernación y que me pueden contactar, y da mi número personal. Con estas fotografías, el individuo también creó perfiles falsos de Joana para aparentar que sí ofrecía servicios sexuales y entregó abusivamente sus datos personales, de acuerdo con la historia que ella narra. Pese al daño que ya le estaba haciendo, el obsesivo ingeniero le copió las imágenes íntimas de su víctima a su familia, incluso al hijo de Joana, un menor de edad. Mi hijo entra en episodio de depresión total al ver esas fotografías. No contento con eso, se las envía a mi mamá. Joana interpuso varias denuncias ante la Fiscalía por los delitos de violencia intrafamiliar, crímenes informáticos, hurto y violencia sexual a menor de edad. Pero hasta el momento ningún proceso ha prosperado. En cambio, el victimario continúa con sus hostigamientos sin que la justicia intervenga. Joana y su familia están solas, salvo por la Gobernación de Cundinamarca, que intervino para demandar al individuo por delitos informáticos. Yo lo que quiero es que se haga justicia y que no haya ninguna otra mujer que pase por este infierno tan horrible. Ante su grave situación de inseguridad y ante el peligro de que el victimario pueda pasar a hechos más graves, Joana tuvo que salir de la ciudad y esconderse. Contra el ingeniero Iván Leonardo Tapié, denunciado por ella y por la gobernación, existen más denuncias de mujeres por maltrato físico y psicológico. El Alzheimer es una enfermedad hereditaria y degenerativa, pero las personas propensas tienen la posibilidad de prevenirla, fortaleciendo el cerebro, que se hace simplemente poniéndolo a funcionar. El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa que ataca las neuronas llevándolas a un mal funcionamiento y posteriormente a su muerte. Pero quienes presentan esta condición no se dan cuenta. Uno tiene que estar atento de uno mismo, pero también tiene que estar atento de sus seres queridos, de sus familiares, amigos, de la gente que nos rodea, porque quizás es más fácil para uno detectarlo en otra persona que esa misma que lo está sufriendo. Al ser una enfermedad progresiva, a medida que pasa el tiempo, afecta más áreas cerebrales. El factor más relevante para desarrollar la enfermedad es la edad, pero también existen otras causas como la herencia. Esa herencia es muy alta y casi siempre en las familias que esto ocurre la gente lo sabe, porque es una heredabilidad muy alta. O sea, gran parte de la familia padece la enfermedad. Además tiene unas características un poco distintas, porque suelen empezar a una edad mucho más temprana. También existen factores protectores cognitivos para que cuando la enfermedad llegue sea más difícil derrotar al cerebro. Mantenerse activo socialmente, leer, practicar deportes, aprender cosas nuevas, todo esto enriquece el cerebro, lo hace más fuerte. Mañana en el mundo se celebra el Día Internacional del Alzheimer y la mejor forma de celebrarlo es no rechazar ni estigmatizar. Por el contrario, entender y conocer más sobre esta enfermedad. 4 de cada 5 futuros bachilleres de Colombia aspiran a entrar a la universidad, pero 3 de ellos piensan que más tarde podrían abandonar sus estudios por falta de recursos para pagarla. Una encuesta para el futuro de la educación. El Centro de Investigación y Formación para la Educación Superior CEINFES encuestó a 2.184 estudiantes de todo el país sobre sus expectativas profesionales. Los estudiantes consultados están entre los 15 y 17 años y la muestra tiene 58,1% de mujeres, 40,5% de hombres y 1,4% de jóvenes que no indicaron cuál es su género. Así se encontró que al finalizar el colegio, el 79,6% de los estudiantes desea estudiar, el 9,1% proyecta trabajar
el 7,5% aún no sabe qué hacer y el 3,8% quiere dedicarse a viajar. El 88,8% de los encuestados asegura que la selección de una carrera estaría motivada por sus propios intereses y gustos. El 8,3% haría su elección basándose en el costo de la carrera. Y solo el 2,9% se basaría en recomendaciones de amigos o familiares. 8 de cada 10 estudiantes desean continuar estudiando cuando culminen sus estudios en el colegio. Y esto es muy importante considerando que solo 2 de cada 10 estudiantes encuestados afirman que sus padres tienen la posibilidad de poder pagar estos estudios. El 86,6% prefiere la modalidad presencial de estudio, el 8,9% la desea mixta y solo el 4,5% quiere que continúe siendo virtual. El 61,6% de los encuestados considera posible que deba abandonar su carrera por motivos económicos y el 38,4% lo harían por motivos personales. Un panorama que descubre las aspiraciones de los jóvenes frente a la realidad económica que les impide cumplirlas. Un grupo de científicos de Colombia y Canadá se dedicó a estudiar las aguas de la bahía de Cartagena y además de los desechos vertidos por su zona industrial, encontró metales pesados que intoxican su pescado, pero también conoció a las comunidades en cuyas manos está la salvación. Un grupo de científicos colombianos y canadienses estudiaron durante años la bahía de Cartagena y la salud de sus habitantes. Midiendo el agua descubrieron que contiene mercurio, plomo, cromo, níquel y que la cantidad está por encima del nivel permitido. El proyecto BASIC Cartagena es un estudio del diagnóstico clínico ambiental de la contaminación y el impacto en la salud, la economía, la pesca y el turismo. Ellos calculan que entre el año 2005 y 2015 creció un 48% la cantidad de sedimentos y en 26 años han llegado a la bahía 52 toneladas de basura y desechos industriales que llegan a través del canal del dique. La bahía tiene 2 bocas por las que también llega agua contaminada, lo que causa que no se produzca renovación de las aguas y deban dragar el suelo marino, liberando metales y destruyendo la fauna. La Universidad de los Andes, la de Cartagena y la EAFIT son las universidades que han apoyado el proyecto y han educado a las comunidades en cómo preservar su comunidad. Capacitar líderes comunitarios de 8 poblaciones de la bahía de Cartagena y también representantes de la industria. BASIC ha dado el reporte a las autoridades ambientales para hacer un cambio radical y mejorar las playas y la vida de sus habitantes. Suspendido de 4 paracaídas gigantes sobre el océano Atlántico, regresaron a la Tierra los primeros turistas espaciales. Su viaje de 3 días en una cabina es solo el primero y el más costoso de los que vendrán en adelante, más cómodos, más largos y más baratos. La primera tripulación no militar ni científica en orbitar la Tierra por turismo terminó con este chapuzón. Luego de 3 días a bordo de una cápsula SpaceX. La cápsula Dragón resistió el descenso gracias a su escudo térmico y luego fue frenada por 4 paracaídas. La tripulación está conformada por el multimillonario Jared Isaacman, de 38 años, Hallie Arsenault, una sobreviviente de cáncer de 29 años, Sian Proctor, geóloga y educadora de 51 años, y Chris Zembrowski, de 42 años, quien ganó su lugar por medio de una rifa. La misión tiene el objetivo de recaudar fondos para el Hospital de Investigación Infantil St. Jude y al mismo tiempo ver nuevas posibilidades para los vuelos espaciales tripulados. SpaceX planea vuelos privados adicionales, incluido uno a principios del próximo año que llevará a un astronauta retirado de la NASA y a otros 3 a la estación espacial durante varios días. Los ingenieros de la NASA inspeccionarán el vehículo para comprender cómo resistió la radiación, los impactos de micrometeoritos y la carga térmica del reingreso. El Dragón, de 27 pies de altura, 8.2 metros, puede transportar hasta 7 pasajeros. Con la novedad de tener rutas cronometradas, 5 en Bogotá y 3 en Medellín, se disputó este fin de semana la Carrera de la Mujer. Volvió la Carrera de la Mujer, presentada por Avon Fundación para las Mujeres, y cumplió la convocatoria 2021 en su edición número 15. Hoy la historia la contamos nosotras. Es una fiesta por la vida. Conmemorar a la mujer y de educar para la detección temprana del cáncer de mama. Hoy quiero rendirle homenaje a mi madre, que falleció hace 11 años de esta enfermedad. Va en homenaje a ella y todas las personas a nivel nacional, a nivel mundial, que padecen de esta enfermedad y que luchan día a día. Que recordemos que no solo somos hijas, madres, esposas, sino que somos mujeres en todo el sentido de la palabra.
como las que competimos, como las que están allá luchando contra el cáncer. Para mí, ellas son las primeras, son las ganadoras siempre. La invitación es a que todas alcemos la voz, todas levantemos la mano, porque finalmente hay muchas organizaciones que nos apoyan. Un reto muy bueno después de todo lo que hemos vivido, pues ha sido superar muchas cosas y estar acá representando a las mujeres que no pueden, excelente. Se les dé ese valor y ese respeto hacia el deporte y hacia su vida, su salud y la dignidad de ellas. ¡Ay, Dios! Y en Bogotá comenzó la temporada 2021 del baloncesto 3x3, una modalidad que incluso se convirtió en deporte olímpico e hizo su debut en los Juegos de Tokio. Lo mejor de este espectáculo se lo queremos ofrecer ahora al estilo de Deporte en Imágenes. Un galán olvidado de la televisión argentina ha dedicado su tiempo libre a promover, con argumentos falsos o sin ellos, el retraso de la inmunidad de rebaño en Colombia. No tenemos que entrar en el discurso, en la razón, porque hay genios de la semántica, hay genios de la semiótica y todo lo dan vuelta. El galán, así como los religiosos que lo acompañaron, comparan la vacunación con el holocausto judío en la era nazi y piden que en vez de vacunas el gobierno les dé amor. El galán antiguo reclutó a cientos de jóvenes a quienes están esperando en los centros de vacunación con los argumentos científicos que él se niega a conocer y, por supuesto, con los biológicos que ellos, el país y el mundo en pandemia necesitan. Nos vemos en las redes sociales el próximo sábado a las 8 de la noche aquí en Cable Noticias con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes, como siempre, gracias por elegir la independencia. Feliz noche.